Y está con nosotros nuestro primer invitado de la noche, Jaime Mañalich, no requiere tanta presentación, ministro 2 veces de Salud. Jaime, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, pues bueno, esto creo que no me equivoco, ni estoy haciendo un juicio muy novedoso, decir que estamos bien confundidos, todos. O sea, los poderes del Estado, los miembros de la Corte Suprema, los legisladores, el Poder Ejecutivo. O sea, la prueba es que el propio presidente de la República ha dicho que va a enviar o se va a enviar una petición de que se aclare el fallo. Si el presidente está confundido, imagínense nosotros los ciudadanos, usted nos puede ayudar. ¿Cómo se leen las últimas noticias respecto a partir de lo que dijo la ministra Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema, pero no habló en esa calidad, respecto de quién puede cobrar la eventual deuda de las ISAPRES? Yo creo que efectivamente, como bien dice Matías, la situación es bastante confusa. Entonces, pretender traer claridad en este momento es algo difícil. Pero, en mi opinión, después de estas 24 horas tan agitadas que se ha tenido después, a continuación de que el diario La Tercera publicara el día de ayer, domingo, esta entrevista a la vocera de la Corte Suprema y presidenta subrogante de la tercera sala, la ministra Ángela Vivanco, a mí me parece que lo que queda dentro de este ruido es la siguiente pregunta que se hace la tercera sala, el Poder Judicial, que es esta idea erga omnes. Vale decir, para mí el tema fundamental acá no es la discusión de la ley corta, si deben devolver, no deben devolver. El fallo de la Corte Suprema se mantiene firme para hacia adelante. Vale decir, desde aquí para adelante no se puede usar la tabla de factores, se tiene que reducir el precio de la tabla de factores para los menores de 2 años, etc. Sin embargo, se ha planteado una duda tremenda, y es respecto a la retroactividad, a la devolución de pagos que la gente habría hecho en exceso. ¿Esto es válido solo para quienes reclamaron 100.000 contratos o es válido para todos los que fueron afectados por el alza? 700.000 contratos. Diferencia aproximada de 140 millones de dólares para devolver, 1.400 millones de dólares. 10 veces. Un mundo. O sea, un mundo de diferencia. En mi opinión, aquí lo que ha pasado es que explícitamente muchos expertos en derecho constitucional, en temas jurídicos, han dicho, perdón que lo diga en castellano antiguo, a la Corte Suprema se le pasó la mano. Vale decir, no tenía atribuciones para fallar, sino sobre aquellas personas que habían reclamado. Otros expertos dicen, no, tiene atribuciones. Pero a mí me parece que lo que ocurre, lo que está ocurriendo, y es el tema de lo que se va a concentrar la discusión en la tercera sala de la Corte Suprema, es, ¿tenemos atribuciones para hacer un fallo universal o no las tenemos? Ya, pero podría ocurrir algo que lo que usted dice, siendo totalmente cierto, puede ser corto plazo en el sentido de que si yo o una persona siente que, ¿por qué no recurrí a la Corte? Bueno, voy a recurrir. Entonces, claro, hoy día son 100.000, quedan 600.000 que no fueron. Eso lo doy. O sea, el incentivo por seguro. El incentivo es que vayan todos. En el sentido de que iba a volver a ser 1.400. La inmensa mayoría de aquellos que no reclamaron tienen un periodo de prescripción legal de 5 años. O sea, todas aquellas personas que no han reclamado por el alza y no estaban en estos recursos que la Corte Suprema falló, la tercera sala falló, la forma que conocemos, van a hacer cola para reclamar. Porque tenemos se sabe. Sabemos el fallo de antemano. O sea, no solo el fallo. Hay una instrucción de la tercera sala para decir, en los casos que se presente respecto a este tema tabla de factores, falle de esta manera. Jaime, pero entonces es muy relevante desde el punto de vista del derecho. Solo. Pero desde el punto de vista práctico, para el funcionamiento de la industria, si es que van a ir los otros 600.000 a buscar lo que les van a dar garantizadamente, el efecto financiero va a ser exactamente el mismo. Igual. O sea, yo creo que antes o después de esta entrevista y antes o después de la determinación de la tercera sala respecto a la amplitud de la gente afectada por el fallo,
Para las ISAPRES podrá haber una diferencia mínima, Sí. en el sentido de que algunos dirán, mira, es esta cifra, y otros dirán, no, mira, reclamó 10% menos. La cifra, en mi opinión, hoy día en la mañana el superintendente dio las explicaciones de cómo se había llegado al cálculo, tiene que ser auditada y corroborada. O sea, Claro. hay una cifra que no se conoce cuánto es. Algunos dicen que son X millones, otros dicen que son 10 veces más. Pero cualquiera sea la mecánica con la que se determine. Respecto al tema gatillado ayer, en relación a la entrevista de la ministra Vivanco, yo creo que no, esta discusión que nos ha tenido tan ocupados durante estas 24 horas, no tiene efecto final sobre el tema financiero de las ISAPRES. Usted que también ha sido experto porque lo ha trabajado, hace clase, conoce. ¿Qué opina sobre el fallo en cuanto no solo al efecto retroactivo, sino que al efecto futuro? Que entiendo que es de lo que más acongoja a las ISAPRES en cuanto a su viabilidad hacia adelante. Es decir, no corren las tablas de factores y no corre la discriminación para menores de 2 años. Es decir, le bajo a quien le tenía expuesto a esas discriminaciones, porque así le llama la ley, pero no le puedo subir a que yo les cobraba de menos. O sea, a los que les cobraba de más, se les devuelve. A los que les cobraron de menos, no se les devuelve. Por lo tanto, se genera una desigualdad y una desestabilidad probablemente financiera. Como tú bien señalas, Matías, suponiendo, hipoteticemos, mire, las ISAPRES no tienen que devolver nada. Hagamos borrón y cuenta nueva, como es de alguna manera la reforma constitucional que están proponiendo algunos senadores en el resultado final. No en la forma, pero en el resultado final. O sea, las ISAPRES no tienen que desembolsar dinero. Desembolsar no, pero sí en beneficios y prestaciones eventualmente. Ya. Y en ese sentido, si uno mira para adelante, los 3 elementos que configuran la prima que las personas pagan al seguro, que son en primer lugar el precio del plan base, el segundo, la corrección de ese precio por la tabla de factores, y tercero, la prima auge. Las 2 primeras ya están definidas por el Ejecutivo. O sea, se le ha dicho a la superintendencia, usted va a fijar el alza máxima del precio base, como ocurrió este año, que la superintendencia 2,6%. Usted va a fijar el ajuste de la tarifa. ¿Cómo? De acuerdo a la proposición que hizo el ministro Mañalich en su época, el año 2019, que dijo, terminemos con esta cuestión de la discriminación de género y hagamos una tabla sin discriminación y con menos factores. Esa, dice ahora la Corte Suprema, es la tabla única. Y por lo tanto, para futuro, efectivamente, las ISAPRES es, perdón que use esta palabra, una industria que no tiene viabilidad financiera, porque el alza de precios que no van a estar bien contemplados son siempre muy superiores. A ver, Jaime, según su experiencia y según los antecedentes que tenemos sobre la mesa, ¿usted cree que las ISAPRES no tienen viabilidad financiera? O sea, nosotros propusimos el año 2011 un proyecto de ley Quiero hablar sobre que cambiaba, no les cambiaba el nombre, pero cambiaba radicalmente la estructura del seguro privado para hacerlo de acuerdo a lo que había que me lo fallado. explique, lo tengo anotado para que me lo explique, pero antes dígame, ¿usted cree que como están las cosas hoy día, las ISAPRES no vuelan? No vuelan. No tienen viabilidad. No tienen viabilidad. Quiebran. Quiebran. Ya. Si quiebran, usted exactamente el año 2011, si no me equivoco, planteó este plan garantizado de salud. Sí. ¿De qué se trata? Porque muchas personas, no se lo digo solo porque venía usted, se lo he escuchado a exministros, a senadores que dicen, es tal disculpen el francés, el despelote que hay hoy día de ideas para allá y para acá, que no sería raro que esto se arregle con un gran acuerdo económico. Y el acuerdo económico tiene que ver mucho con esto que usted, entre otros, han planteado. ¿De qué se trataría este nuevo sistema? Nosotros tuvimos una gran y gigantesca y difícil reforma de salud el año 2005, que fue la reforma del auge, que fue un tema de gobierno del expresidente don Ricardo Lagos muy sustantivo. Él se jugó por eso. Lo que se está proponiendo acá es que lo que garantiza el Estado, la Constitución, es un plan garantizado de salud para toda la población que tiene, digamos, que se paga, que toda la gente... Un gran auge. Un auge expandido que incorpora realmente prestaciones preventivas, la ley Ricardo Soto, etcétera. Y eso, independiente de la capacidad de cotización, de pago, qué sé yo, es universal, es para todas las personas por igual. ¿A dónde vamos con nuestro 7%? ¿O los que hoy están en FONASA o en ISAPRES? ¿Con un 7% un fondo común?
Lo que se planteó en este proyecto que está ahí en el Senado sin tramitación, desgraciadamente, y que ahora todos dicen, el propio superintendente dice, si se hubiera aprobado este proyecto de ley del año 2011, hoy día no estaríamos en este problema. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley creaba un sistema de compensación de riesgos en el sentido que si una aseguradora tiene personas más jóvenes, de menos costo, tiene que subsidiar, pasarle dinero a la ISAPRE que tiene población de mayor riesgo. Y después, esta compartición de riesgo financiero se hace entre ISAPRES y FONASA, creando un sistema, ¿no es cierto?, real de seguridad social con transferencia de valores para que no haya discriminación, etc. Lo podemos explicar en simple: 7% de los que nos escuchan en sus casas, hoy FONASA, hoy ISAPRE, ¿sigue manteniendo 7% a un privado o al público o va a un fondo? Nosotros fuimos partidarios, y este es un tema que se va a resolver en el Consejo Constitucional que tú mencionabas, o sea, va a ser un tema de la próxima Constitución. Nosotros siempre fuimos partidarios de que hubiera diversos seguros, como es en Colombia, como en fin, distintas partes en Alemania, a la cual el sistema de seguro contribuyeran tanto la cotización del 7% como el subsidio fiscal. Quiero recordar que FONASA, el 80% del presupuesto de FONASA lo pagamos entre todos, con los impuestos generales. Si esto va a ser así o tenemos una estatización completa del sistema de seguro, como proponía el artículo 44 de la Constitución rechazada el 7 de septiembre pasado, yo creo que es un tema que está al que está entregado al actual Consejo Constitucional y se votará en un plebiscito en diciembre. Yo no me cansaría mucho, o sea, todos podemos tener opiniones de que un sistema mejor solo estatal, solo público, con multiseguro, allá lo hacen así, porque creo que eso es una discusión que hay que erradicar en el Consejo Constitucional. Pero parece ser que el chileno en su ADN, mayoritariamente por las encuestas, quiere tener la posibilidad de elegir entre lo público y lo privado, lo que no quiere decir que quede desprovisto de garantías. Entonces esto sería un gran plan de garantías, gran auge, y que haya un fondo que garantice cuando un prestador privado tiene grupos de personas más riesgosas. Así es. Así, cosa de que son más costosas. Más costosas, claro. Por ejemplo, que tiene una enfermedad crónica, que no quede botado en el sistema, sino que se le garantice. Así es. Y uno se puede cambiar con mucha libertad del A al B o al C. Y terminábamos con todas las preexistencias. Claro, porque las preexistencias no son una mochila de la cual haya que esconder, sino que el sistema me garantiza la estabilidad del sistema. O sea, aquí yo creo que hay una prueba concreta de que los maximalismos de cualquier lado de la última década es algo que le ha hecho mal a los chilenos y chilenas, porque estas cosas podrían haberse aprobado y podríamos haber tenido tremendos avances, pero como se trata, no, vamos a firme a solo un Estado que maneja toda la salud, o no, vamos a firme solo a seguro. Resulta que en el Poder Legislativo se trancan las discusiones, se trancan. O sea, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional del año 2010, ¿qué es lo que ha dicho? Hemos tenido que meternos en este tema porque los legisladores no han dado cuenta. Jaime, disculpe, dada su experiencia también, si es que se llega a un acuerdo, que no es de un día para otro, ¿es de una implementación muy larga? Pensando con entusiasmo, ¿en cuánto tiempo? 2 años. En 2 años. Eso es lo que habíamos considerado. Tiene un aporte fiscal que fue aprobado en el informe financiero de la época, habría que reactualizarlo, pero en 2 años se podría hacer bien esta transición, generando la tabla de factores, la nueva tabla de factores del 2019 se hizo sin ley. Se hizo por un decreto de la Superintendencia de Salud que dijo, mire, de aquí para adelante todos los nuevos contratos tienen. Y la Corte Suprema ahora lo valida, ni siquiera está discutido como ley. Por supuesto que este sistema del Plan Garantizado Universal contemplaba todas estas indicaciones. Y en ese sentido yo animaría a los parlamentarios, con mucho respeto, a no enfrascarse en una discusión que dijo la ministra. Usted conocerá mejor que yo, por lo que yo he hablado con 2 o 3 miembros de la Comisión de Salud del Senado, están bastante de acuerdo y que esa sería una vía a explorar, dado, insisto de nuevo el francés, el despelote que existe. Oye, me queda una dudita. Si es que está este plan garantizado con recursos del Estado, que cada uno pone su plata, si le gusta FONASA, si le gusta un asegurador privado, sin preexistencia, ¿cuánto costaría extra tener allí un seguro? ¿Cuánto ustedes lo valoran? 19.000 pesos, entiendo, ¿no? Nosotros evaluamos, en dinero de hoy debe ser
a la rápida unos 35.000 pesos, 40.000 pesos por persona, y esto no tiene nada que ver con los segugos complementarios, los seguros de primer piso, FONASA, que paga lo que hoy día paga FONASA o la ISAPRE. O sea, quien hoy día está en un ISAPRE podría ir a ese nuevo, ya no se llama ISAPRE, prestador privado, con su 7% más 35, 40.000 pesos por miembro de la familia. Y con eso queda con seguro privado, garantizado con estabilidad. O sea, dicho de esta manera, si una persona cotiza, tiene 1 millón de remuneración, su 7% son 70.000 pesos. Con 70.000 pesos alcanzaría a pagar 2 planes garantizados de esa familia por mes. No es además. No, no es además. Este era el precio del plan garantizado. Y tiene informe financiero, tiene estabilidad hacia adelante. ¿Hay prestadores privados que estarían dispuestos? No lo sé, no llegamos a esa... pero hoy día hay prestadores privados que el 50% de los egresos que tienen son a tarifa FONASA, beneficiarios de FONASA, y lo hacen muy bien, y están las clínicas llenas. Y en fin, grandes instituciones como Christus Health o la Clínica Dávila, perdón por nombrar alguna, o Clínica Universitaria de Concepción, en realidad el 50% de sus egresos, más o menos, son pacientes FONASA que pagan lo que FONASA indica. Bueno, familiarícese con este tema, con este plan, con esta idea que puede tener variaciones, porque eso es lo que se está conversando hoy día en la Comisión de Salud del Senado como un acuerdo de moros y cristianos para poder zafar de este torbellino en el cual nos metimos, que nadie entiende mucho, leyes cortas, modificaciones constitucionales, reinterpretaciones de la Corte, terceras salas, y uno no sabe en qué mundo está parado, pero hay una solución que está allí durmiendo el sueño de los justos que puede despertar. Jaime Mañalich, muchísimas gracias por venir esta noche. Matías, un honor como siempre. Que esté muy bien. Gracias.